impacto importante. La guerra ha empezado. Es que el Standard & Poor's 500 a 5.500 no está barato. Te puedes permitir el lujo de seguir liándola, que lo que estás produciendo es un ajuste en el mercado que te viene bien incluso. Sí que pienso que los aranceles anunciados el día 2 de abril son más bien un farol. Y con esto digo que eso sería el escenario peor. Realmente no son sostenibles. Esos importes no tiene sentido. Yo creo que, en mi opinión, es la última apretada para acabar de forzar una negociación sí o sí. Esto genera dudas para creación de empleo, punto número 1, y luego lo que decía John, para las perspectivas del crecimiento económico, que el último modelo de la GDP Now de la Fed de Atlanta ya estima un crecimiento, incluso restándole las importaciones de oro, negativo del menos 1,4%. Esto de que Trump está forzando una desaceleración económica o las previsiones del GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta y demás, sí, pero también hay que tener en cuenta un poco cuál es el punto de partida. El problema está enfriar solo hasta el punto que les interese. La cuestión es que no se pasen de frenada y entonces vienen los problemas luego para poder levantar eso. Los próximos meses van a ser divertidos. Fenomenal. Si el mercado cae, pues habrá oportunidades de compra. Hay expectativas de que la inflación le cueste bajar, a menos que sí que haya una recesión en estos próximos 6 meses. Tienen riesgos a que puedan romper cosas. Es evidente que está sobre la mesa. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, aquí bienvenidos a este nuevo episodio de Video Podcast que tengo con diferentes invitados y en un día que va a ser muy intenso en términos de economía y mercados con esta nueva actualidad que hemos tenido del anuncio de aranceles de Donald Trump en Estados Unidos y las implicaciones que puede haber tanto en los mercados a partir de ahora como en la economía. Hay muchos frentes abiertos y es lo que vamos a intentar de ver en este programa, que ya sabéis que está padrinado por Freedom24 y que luego os comentaré algo y novedades que hay con respecto a productos que precisamente os podéis beneficiar si así lo consideráis. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida aquí a los invitados que hoy nos acompañan, a Gustavo Martínez, Diego Puertas y John Economist, habituales del canal, y un placer tenerlos por aquí en el programa en una fecha o unas fechas tan señaladas. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias, qué bueno estar aquí con escoltado por Cristiano Ronaldo y por Messi, ¿no? Yo soy el tercer punta que no sabes dónde poner el entrenador, ¿no? Un placer, Héctor, y ni mucho menos aquí para aprender. Y sí, como dices, unas fechas totalmente señaladas porque estamos en un panorama bastante incierto, guerra comercial, incertidumbre en los mercados, el oro al alza, como bien ha dicho, si somos Cristiano y Messi, Maradona, así que situación completita. Situación completa, sí. Hombre, si decís que yo soy Maradona, me llevo la mejor parte, ¿eh? El placer es mío estar aquí con Gustavo, con Diego, con Héctor, en un día tan importante como hoy, y más visto la que nos tienen liada los mercados y más el Tito Trump, con lo cual hoy habrá salseo seguro. Vamos a ir al hilo porque, bueno, la fecha de publicación de este vídeo va a ser un poco a posteriori de la grabación, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta todos los que lo veis desde YouTube, que aprovecho para deciros que dejéis vuestro like, vuestro comentario ahí abajo, qué os parece todo esto que estamos iniciando en la economía y los mercados, y por supuesto suscribíos al canal si no estabais suscritos o si no conocéis mi canal y te gusta el contenido, pues suscríbete y hacemos la familia cada vez más grande, que ya estamos en los 102.000 suscriptores, así que vamos a ver si vamos creciendo. Pero dicho esto, vamos a ir al grano, ¿no? Directamente, que es lo que le importa a la gente. Donald Trump anuncia aranceles, quizá arma negociadora o no, ya lo veremos a futuro, pero lo que causa es una ola de reacciones potentes porque el arancel promedio o el arancel base, digamos, está en el 10%, pero el arancel promedio ha escalado a niveles que no se veían desde el siglo XIX. Hay que remontarse a más de 200 años casi para ver una tasa de aranceles a nivel global como la que vamos a tener a partir del 9 de abril si nada cambia. ¿Qué implicaciones para vosotros tiene esto, tanto en economía como en mercados? Y vamos a ir debatiendo ahora, también yo daré mi punto de vista y mi análisis, pero quiero empezar por vosotros de qué os parece todo esto. ¿Se abre el camino a más ruido, más tormentas en la parte de la economía? Si quieres empieza Gus y vamos ahí de arriba abajo. Bueno, yo creo que es un impacto importante. La guerra ha empezado, eso es obvio, ¿no? Luego vamos a ver cómo se desarrolla la estrategia. Es pura información asimétrica, cada uno tiene su tesis y yo creo que todas válidas. En el fondo, pues los aranceles son un ataque a la libertad, es un impuesto, como cualquier otro impuesto, insisto, me hace mucha gracia que los socialistas y los burócratas europeos estén llevando las manos a la cabeza cuando ellos son los primeros en expropiar a sus propios ciudadanos, así que ellos qué van a decir, ¿no? Realmente si son los más mayores delincuentes en esto, ¿no? Y como bien habías dicho, pues creo que es un paso atrás en todos los sentidos porque no existía la figura del arancel prácticamente ya, o esto parecía que era cosa del pasado, pero ha vuelto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es intentar, pues, ver un poco más allá del trasluz, ¿no? O sea, a mí este mensaje sencillo de que Trump se está equivocando, de que esto es un ataque a la libertad, etcétera, etcétera, pues
a mí me parece que hace la primera capa de la cebolla. Yo voy a ser un poco, desde el punto de vista liberal, esto es un ataque, yo creo que ahí no hay debate, nadie defiende un arancel, pero desde el punto de vista de la estrategia yo creo que Donald Trump está acertando. Y soy súper contraria con todas las opiniones de grandes economistas que se están metiendo en el mercado. Pero yo creo que lo primero, hemos visto el bono americano que está prácticamente rozando el 4% en 10 años. Esto es la put de la Fed. O sea, es que realmente Trump ha conseguido que Estados Unidos a corto plazo pueda rebajar el déficit en casi 100.000 millones de dólares solamente por financiarse mucho más barato. Ahora veremos si esto le va a salir a cuenta o no, pero lo que está claro es que muchas empresas van a tener que rediseñar su estrategia de costes y beneficios y plantearse si realmente tienen que producir en Estados Unidos, porque lo que Donald Trump quiere, a priori, si es que realmente quiere, si este es su escenario principal, porque, insisto, también quieren tirar el mercado y rebajar los tipos de interés, lo que Donald Trump quiere es que muchas empresas vengan a Estados Unidos a producir. Esto, desde luego, entra en conflicto directo con China, porque la producción de China depende directamente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente, a China le pones un arancel del 35% y muchas empresas chinas van a tener que decir, pues nos vamos a Estados Unidos a producir porque esto nos va a poner en serios problemas. Fijaos que Trump no se casa con nadie y Apple y Amazon también tienen problemas porque producen casi todos sus iPhone y casi todas sus ventas las hacen allí, sus ventas no, su producción, su coste de ventas, la hacen allí en China, con lo cual yo creo que entramos en un nuevo panorama estratégico donde Donald Trump, si juega bien, le puede salir muy bien la jugada y si juega mal, le puede salir muy mal, pero que desde luego no es un paso en falso. Por parte de Donald Trump, yo eso no lo compro ni de coña. Yo creo que está perfectamente diseñada la estrategia y se están evaluando. Estoy seguro que el departamento de Donald Trump ha evaluado cuántas empresas se pueden ir a Estados Unidos y cuál puede ser el impacto de la cuenta de resultados de Estados Unidos a medio plazo, ¿no? Por mi lado, coincido totalmente con lo que dice Gustavo sobre el tema de que está forzando esa Fed Put, ¿no? Porque al final Estados Unidos lleva una racha de 2 años con déficit que son o que parecen prácticamente insostenibles y algo tenía que cambiar y al menos se está intentando hacer. Ahora, sí que pienso que los aranceles anunciados el día 2 de abril son más bien un farol y con esto digo que eso sería el escenario peor, es decir, no tienen sentido ninguno. Al final han cogido el déficit comercial de los países, dividido entre las exportaciones, han estado 2 meses para hacer esta cuenta de la lechera y no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que ese es el escenario peor en caso de que no haya represalias y a partir de ahí se negocia. En un primer momento se esperaba que estos aranceles tuvieran impacto inmediato, que se empezaran a funcionar de forma inmediata y ha habido una ventana de negociación, nos ha abierto una ventana de negociación muy clara de una semana para negociar y para poder forzar nuevas relaciones, porque al final es un poco el objetivo. Por tanto, tendría en cuenta que la certidumbre no ha llegado, se ha abierto una semana de incertidumbre aún mayor, que vamos a estar en un periodo un poquito más complejo por todo el área comercial, se van a tener que forzar muchas relaciones entre países y tendría en cuenta que lo anunciado el 2 de abril no es realmente lo certero y muy probablemente cuando salga este vídeo ya haya nuevas medidas, nuevos acuerdos y nuevas certezas, porque por ahora tenemos muy pocas. Bueno, también es que es difícil no coincidir con Gustavo y con Diego, es un mix un poco de los dos. Yo creo que también estos aranceles, realmente tal como sacó la tablita, que era un poco, parecía un poco para cachondeo, pero realmente no son sostenibles. Esos importes no tienen sentido. Yo creo que, en mi opinión, es la última apretada para acabar de forzar una negociación sí o sí, con la intención, como comenta Gustavo, de repatriar parte del negocio hacia Estados Unidos, pero también, como comenta Diego, de negociar y mejorar esas condiciones entre países, porque realmente los aranceles que mostró en la tabla no son reales tampoco. Hizo un poco unas fórmulas un poco tirados para barriendo para casa lo que le interesa. Yo, este tema de aranceles es un poco como, yo hago el símil con las armas nucleares. Van bien para intimidar, van bien para amenazar, pero cuando las usas, pilla a todo el mundo. Y entonces eso tienen que haberlo evaluado seguramente Estados Unidos, del hecho de que si finalmente llegan a aplicarlo, por eso han dejado esa ventana de tiempo para intentar también maquillar un poco el resultado final. Aquí va a pillar todo el mundo a corto plazo seguro. Entonces, de hecho, en 2018 ya pasó esta guerra de aranceles en ese caso solo entre Estados Unidos y China, y entre que acordaban, no acordaban, el mercado cayó casi un 18%. Eso es parte también de esa put de Trump de intentar reajustar tanto por parte de rendimientos para ahorrarse su dinero, para también apretar a la Fed a ajustar. El problema está que ayer no era solo entre Estados Unidos y China, era a nivel mundial. Entonces habrá que ver cómo acaba todo. Pero esa apertura que sorprendió decir, hostia, no lo ibas a aplicar mañana, ahora que pasa hasta el día 9. Yo creo que ahora falta ver la respuesta que veremos sobre todo hoy, entre hoy y mañana, de los países, y a partir de ahí este tira y afloja que llevará a unas mejores condiciones para Estados Unidos, pero a nivel global un resentimiento de que, cuidado, que hay esa posibilidad de que veamos una aplicación que afecte seguramente al crecimiento y estimaciones, y todo eso habrá que ponerlo en precio y reajustarlo. Pero sí que creo que lo que se ve ayer con la tablilla fue, aquí os muestro mi baraja de póker y a partir de aquí juguemos. Iba a decir que ahora entramos todos, ¿no?, en esto, pero por añadir yo mi parte dentro del debate, que estoy bastante en sintonía con vosotros, como no puede ser de otra manera, pero por añadir un puntito más, yo creo que sí que es una estrategia, como estáis diciendo, negociadora y que veremos dónde acaba, pero es una estrategia peligrosa y que entran muchos
muchos actores terciarios, ya ni secundarios, sino actores terciarios que tienen que responder y tienen que ver hasta qué punto se tensa la cuerda en ese momento. Y si le sale bien, pues oye, saldrá perfecto, pero como algo se tuerza en el plan, sí que tenemos un problema bastante importante, ¿no? En este sentido. Mismamente, imponer aranceles a Taiwán cuando importas una cantidad masiva de semiconductores de Taiwán, ¿no? Y aranceles superiores al 30%. Y el cálculo, como bien decíais, no tiene ningún sentido porque el otro día veía que el arancel promedio de la Unión Europea a Estados Unidos es del 1,5%, me parece. Y ellos dicen que es el 39% con este cálculo de importaciones menos tal, no sé qué. Todo esto de déficit comercial entre importaciones, tal. O sea, no tiene ningún sentido esta parte. Y luego la otra pata que es lo de, sí, que decía Gustavo, vamos a hacer que haya empresas que produzcan aquí en Estados Unidos. Pero claro, tengamos en cuenta una cosa. ¿Cuánto representa la manufactura ahora mismo en Estados Unidos? Que creo que no es ni el 18% del total del global de la economía, ¿no? Que está fundamentada principalmente en servicios. Es un canto populista, en realidad. O sea, sí que va a generar puestos de trabajo, sí que puede conseguirlo, que es lo que ha dicho con el trabajador de General Motors saliendo ahí anunciando el arancel a los vehículos, que me pareció un circo absoluto. Pero ¿qué impacto real tiene en la sostenibilidad del empleo en Estados Unidos? Que ya está muy mermado per se. Esto es un palo en la rueda y esto genera dudas para creación de empleo, punto número 1. Y luego lo que decía John, para las perspectivas del crecimiento económico, que el último modelo de la GDP Now de la Fed de Atlanta ya estima un crecimiento, incluso restándole las importaciones de oro, negativo del menos 1,4%. Y ahora con este anuncio, igual el primer trimestre es todavía más negativo. No sé si es la narrativa que les interesa de ir a la desaceleración instantánea pero luego recuperar y salir mucho más saneados o qué, porque, y ya termino, la parte de las tires de los bonos, ¿cuánto ha ajustado en realidad las tires de los bonos? O sea, seamos honestos y seamos sinceros. Es verdad que han ajustado, pero con este circo que han montado, ¿cuántos puntos básicos han caído los bonos a 10 años de Estados Unidos? Debería caer mucho más si quieren refinanciar deuda a un coste todavía más barato. Entonces ahí está el problema que yo veo y no sé cómo lo ves, que Gustavo iba a hablar, que son muchos temas y muchos frentes. No, sí, ya saben todos muchos temas, pero yo creo que los bonos, tú fíjate que la sensibilidad depende un poco de la sensibilidad de la curva, ¿no? Pero que caiga un bono 10 años casi al 4%, desde casi un 5%, estamos hablando de una caída brutal en las TIR, ¿eh? Luego es cierto que la refinanciación se hace con el papel corto, ¿no? Que se emite al papel corto y el bono a 10 años no es más un refugio que otra cosa, ¿no? Precisamente porque es un refugio, lo que más cuenta para la Reserva Federal es tratar de tirar las TIR del tramo corto, que es en la que en teoría controla más, y por eso al hacer montar todo este circo también tiras el vencimiento más largo, que es al final sobre el que pivota el resto de la curva, ¿no? A ver, nosotros lo que estamos haciendo aquí son puras especulaciones. Lo que está claro es que la información es completamente asimétrica y lo que subyace, y aquí los cuatro somos seres bastante racionales y me cuesta que muchísimo, es que Trump no se ha vuelto loco. O sea, el que crea que Trump se ha vuelto loco es que no ha entendido absolutamente nada. O sea, Trump tiene una estrategia pre-campaña que era poner aranceles a todo el mundo. Con esa estrategia ha conseguido uno de los mejores resultados que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Todo el mundo le ha votado. Es decir, hablamos de la mayoría popular, hablamos del Congreso, hablamos del Senado. Todo Dios ha votado a Donald Trump. ¿Qué se pensaba la gente? ¿Que iba a llegar al mes y medio, iba a reducir todo y iba a recular para hacerse el harakiri? Yo creo que el relato y la narrativa de Trump es clarísima. Está vendiendo muy bien lo que está haciendo. Primero está metiendo miedo al mercado y lo que no puede ser es que a la primera conversación, como yo muchos liberales que escuchaba ayer y mucha gente, muchos economistas decían, no, Trump va a recular, ahora cuando salga en el día de la liberación va a decir que no, pero ¿de qué estáis hablando? Si lleva 3 meses diciendo una cosa y ha iniciado esta guerra a Estados Unidos, ¿para qué? ¿Para retractarse a la primera que puede? Trump va a ir all in, va a ir all in y ahora va a empezar a conseguir cosas de verdad, porque ahora sí que le van a ver muchos las orejas al lobo. Europa, ¿qué dice Europa de aranceles? Von der Leyen decía esta mañana que esto no era el método que tenía que llevar Estados Unidos. ¿Pero qué está diciendo usted? Si usted expropia el 70% de la producción a las empresas europeas, usted es una sinvergüenza, en toda regla. Y es así, hay que decir las cosas claras. Ahora, ¿cuál es el movimiento siguiente de Trump? Pues habrá que verlo en función de cómo se muevan las piezas en el tablero. Y ahí es pura teoría de juegos. Pero lo que es obvio es que, por favor, que cualquiera me diga que Trump se ha vuelto loco, que es un macarra, que es un imbécil, que no sé qué, es que no ha entendido absolutamente nada. Estados Unidos está poniendo en juego una estrategia, se juega su hegemonía mundial y está forzando a China a producir mucho más en Estados Unidos. Luego, desde el punto de vista liberal, por supuesto, todos sabemos que esto es un ataque a la globalización y que hay una contracción de la globalización.
pero desde el punto de vista de la teoría de juegos, creo que el movimiento de Trump está siendo aceptado. Luego veremos cuál es el impacto en los números, pero que han hecho los números al margen de la chapuza que han hecho con el cálculo de las tarifas recíprocas, como bien ha dicho Diego, que relaciona el déficit comercial con las importaciones y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, eso demuestra que la verdadera jugada de Trump no es que hubiera tarifas ya desde otros países, sino que está buscando otro tipo de consecuencias porque tienen una estrategia bien definida. Y repito, este señor es el que han puesto los americanos bajo una mayoría popular y ya venía con este mensaje, así que a nadie le puede extrañar o debería de extrañar este discurso, ¿no? Gustavo ha tocado un tema importante. Donald Trump ganó las elecciones con mayoría absoluta por algo. Quizás todo ese mundo artificial en el que estaba sumido Estados Unidos durante los últimos 2 años no era tan bueno, o no era tan bueno para el estadounidense, aunque lo viéramos bueno desde Europa, ¿no? Yo creo que el estadounidense ha visto en 2 años que se podía convertir en europeo, a nivel de pérdida de poder adquisitivo, a nivel de burocracia, a nivel de todo, y ha intentado o está intentando reaccionar con los votos de una forma bastante rápida. Y el plan de Donald Trump no es debatible, es decir, está haciendo lo que dijo desde el primer momento de campaña. Si observamos los rendimientos, sí que es cierto que se han desplomado durante este año 2025, pero también fueron al alza desde finales de 2024. Yo ahora mismo diría que han vuelto un poco a terreno de equilibrio, ¿no? Porque si observamos el rendimiento a 10 años, justo cuando se empezó a descontar con fuerza la victoria de Trump, ahí hacia mediados de septiembre, ya casi inicios de octubre, estaba por debajo del 4%. Por lo tanto, está volviendo un poco a ese terreno de equilibrio. Hubo mucho optimismo a nivel económico en un primer momento, veíamos ciertas contradicciones, como el optimismo de las pequeñas compañías se disparaba a la vez que se disparaba el rendimiento, lo cual en el corto plazo no tenía mucho sentido y ahora está ajustando un poquito. En el corto plazo, la verdad que el plan le está saliendo, podríamos decir, a las mil maravillas, porque en tan solo 3 meses ha hecho que el S&P 500 corrija un 10%, está provocando ese equilibrio por el lado de los rendimientos y ahora tiene 3 años y medio prácticamente, si quitamos estos 3 meses un poco que creo que seguirá habiendo incertidumbre, para recuperar los mercados. La legislatura dura 4 años y la gente se queda siempre con el 10% final. Por tanto, creo que eso será lo más importante. Al final, esto de que Trump está forzando una desaceleración económica o las previsiones del GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta y demás, sí, pero también hay que tener en cuenta un poco cuál es el punto de partida, ¿no? Como digo, a lo mejor estábamos en un mundo artificial, en un mundo que no podía ser sostenible o que podía ser sostenible, pero a costa del poder adquisitivo de los ciudadanos, y se está dando un golpe sobre la mesa para llevar a cabo ese cambio. Puede salir, como ha dicho Gustavo, muy bien o muy mal. De momento es pronto para decirlo, pero el plan se está ejecutando y supongo que Trump irá a muerte con su plan. Sí, señor. Sí, Joan. Sí, bueno, también, como antes, poco que añadirle. Realmente la parte, Trump ya lo dijo en campaña, él tenía 2 bloques muy importantes. Una es volver a poner a Estados Unidos en su lugar, vía aranceles, vía lo que tuviera que hacer, que es lo que está haciendo. Otra cosa es que después veamos si realmente se pasa o no se pasa de frenada. Y la otra era después, que es lo que aún de momento no ha llevado a cabo, es... Bueno, ayer ya empezó a anunciar algo, todo lo que es la medida de hacer rebajas fiscales, empezar a estimular la parte más interna, más proteccionista de la parte de Trump, que aún de momento no ha hecho nada porque está centrado en esa parte. Yo lo que comentaba Gustavo y también comentaba Diego, tiene 4 años, solamente se estima que quizás hacia el midterm es cuando quiera volver a empezar a relanzar. Tiene tiempo de sobras. El tema está, lo que hablábamos la otra vez, enfriar la economía desde el gobierno lo están haciendo, lo están consiguiendo y es bastante fácil porque realmente ellos tienen un objetivo, lo están consiguiendo vía presión de la Fed, vía intentar pagar lo menos posible la refinanciación de deuda. El problema está enfriar solo hasta el punto que les interese. La cuestión es que no se pasen de frenada y entonces vienen los problemas luego para poder levantar eso. Por eso esa parte quizás de artillería de parte de la campaña de empezar a estimular o con esas rebajas fiscales no la está usando aún, a la espera de ver cómo cierra este bloque con estos días que quedan de negociación. Hoy seguramente veamos alguna respuesta de momento quizás agresiva, verbal, por parte de algunos países como estamos viendo inicialmente de Europa, que después veremos en lo que acaba, porque realmente una cosa es lo verbal y después llegarán a la parte final. Para mí que realmente conseguirá
una victoria para Estados Unidos, una mini derrota para el resto de países porque quizás están en una situación demasiado ventajosa respecto al nivel de poder con Estados Unidos, y a partir de ahí replantear cómo queda todo, lo que decías antes tú, Héctor, mirar todo lo que a nivel de estimación, y a partir de ahí que entonces empieza a implementar la segunda parte de su campaña, que es la que creo que Donald Trump es la que dará ese empujón o de empezar a aplicar esas medidas. Pero estamos viendo dos bloques muy diferenciados y está ejerciendo el primero y en ningún momento está haciendo algo que quizás no estamos muy acostumbrados, y es que está cumpliendo lo que dijo. Y esto a nivel de política quizás no estamos muy acostumbrados. Sí. Yo antes de añadir mi punto aquí, quiero recordaros que os lo decía antes, que estamos en un mundo de incertidumbre. Desde el ahorrador tenemos muchas dudas y no sabemos cómo mover nuestra parte del dinero conservador o más arriesgado. Y una de las posibilidades que siempre os traslado es a través de Freedom 24. Esto que os voy a comentar ahora no es ninguna recomendación de inversión, sino mi opinión personal, pero creo que os puede ser de interés. Y ahora justamente Freedom 24 ha sacado una cesta de bonos a través de ETFs, de bonos de dividendos que nos están dando más de un 5% anualizado en términos de euros, que creo que merece bastante la pena y que, bueno, pues es una manera de protegerse ante esta incertidumbre de la que estamos hablando. También hay cestas de ETFs de Estados Unidos y demás a través de la plataforma. Os he hablado en los últimos vídeos de esta posibilidad. Tenéis el enlace para que os podáis hacer clientes en la descripción del vídeo YouTube y en el comentario fijado. Tenéis que tener el DNI a mano, el proceso es muy rápido y muy sencillo y os aprovecháis de esta posibilidad que un 5% anualizado aproximadamente sobre el capital que tenemos, pues una manera de evitar este ruido de inflación a futuro que puede haber con esta política arancelaria. Veremos en qué acaba. Y con las narrativas también recesivas de las que también estamos hablando. Así que eso os tenía que decir. Pero ahora entrando en el punto de lo que hacíais, y me he apuntado varias cosas porque hemos abierto como diferentes melones y de los que estoy de acuerdo. Y yo creo que, fijaos, porque estamos hablando de la narrativa de desaceleración, completamente de acuerdo con esto. Vamos a ver hasta qué punto enfrían la economía, hasta qué punto también beneficia la refinanciación de la deuda. Pero claro, hay que tener en cuenta el otro factor de la política arancelaria, que es el impulso sobre los precios, ¿no? Y sobre la inflación. No una inflación monetaria per se, pero sí un aumento de los precios, ¿no? Como consecuencia de los aranceles que se terminen aplicando. Y por eso el oro también está tirando, ¿no? Porque está descontando una narrativa de desaceleración del crecimiento y de una inflación que va a estar seguramente por encima del 3% si este escenario no cambia, ¿no? Entonces, a mí esto me preocupa, no como inversor, porque llevo posicionado en oro mucho tiempo, como Gustavo, y lo hemos defendido a las mil maravillas en mi canal y en diferentes puntos, pero sí desde el plano europeo, ¿no? De lo que vamos a tener aquí en nuestro crecimiento, en las importaciones que tenemos desde Estados Unidos, porque recordemos que también vamos a ver la energía en que queda todo esto, ¿no? Porque somos completamente dependientes de la energía exterior y también de Estados Unidos, del gas y del petróleo. Y entonces yo creo que es una dinámica difícil, es la más difícil para una economía, ¿no? Verse apretado en términos de crecimiento, que yo creo que se abre esa puerta, desde luego, en el primer trimestre del año y veremos si en el segundo, pero también de inflaciones anómalas, ¿no? De hecho, con el tema de lo que hablábamos del latir del bono, que es cierto que ha bajado un punto desde... Yo hablaba más en los últimos meses, ¿no? Porque el suelo fue en el 3 y pico y, como decía Diego, luego ha rebotado, ¿no? Pero... fíjate, con todo este cirio que se ha armado, tampoco se ha movido tan a la baja en estos últimos días, ¿no? La TIR del bono, un poquito, ¿no? A eso me refería más bien. Pero claro, el suelo de la TIR del bono también está muy clara por esas expectativas a largo plazo de inflación que nos lo están diciendo los diferentes sondeos, también con mucha carga política, hay que decirlo, pero que hay expectativas de que la inflación le cueste bajar a menos. Y esto es por lo que decíamos lo de la desaceleración, que sí que haya una recesión en estos próximos 6 meses. No sé a vosotros qué os parece, pero claro, se abren muchas posibilidades y todo teorías. Claro, porque lo decía antes Gustavo, estamos teorizando, en eso estamos, ¿no? Pero es cierto que hay varios caminos. Bueno, es que de esto va, ¿no? Si no conoces el futuro tienes que asignar riesgos a distintos escenarios, porque de eso va lo que hacemos nosotros, los que invertimos, ¿no? Porque como no tienes la certeza absoluta de lo que va a pasar, si tuvieras la certeza absoluta, no habría volatilidad y entonces los precios se formarían de una manera 100% eficiente y no habría oportunidades de arbitraje, ¿no? Entonces, dicho esto, pues la verdad es que yo mantengo mis 13. Yo he estado hablando esta mañana con un par de economistas bastante conocidos, uno de ellos Daniel Lacalle, y yo le decía a él que yo creo que la jugada de Trump es arriesgada, porque eso es indudable que es arriesgada,
pero que en cierta medida creo que le puede salir bastante beneficiosa si juega bien, ¿no? Porque es un arma brutal de negociación. Es que ya no estás diciendo que vas a poner aranceles, es que ahora los has puesto. Estamos hablando del tío más poderoso del mundo y del país más poderoso del mundo. Y mira, amigos, cuando te tocan el bolsillo, las cosas se ven de otra manera. Y no se los estás tocando a un político, se los estás tocando directamente al empresario, lo cual va a generar conflictos del empresario con la política interna que está llevando cada país. Y va a decir, traga con Trump, bájate los pantalones a lo que sea, o yo me piro a producir allí porque yo necesito presentar a mis accionistas una cuenta de resultados acorde con lo que ellos me están pagando en las TIR de los bonos o en las TIR de las acciones del equity, ¿no? Y eso es la realidad. Por tanto, en mi opinión, creo que, aparte de que el mercado esté cayendo o no, o si Estados Unidos, que claro que lo han barajado y Scott Bessent seguramente se esté frotando las manos y diga qué puta madre, que nos vienen vencimientos ahora y nos tenemos que financiar al 4%, 300.000 millones de dólares, cojonudo. No, eso es obvio. Pero yo vuelvo a insistir en el mensaje con el que ha abierto el debate, y es que no podemos decir que Donald Trump es un colgado ni que no tiene perfectamente estudiado esto, aparte de al margen de la chapuza de la tabla del cálculo de las tarifas, que claro, el tío pues se han inventado esto de mira, es que esto es mentira. Digo, pues vamos a hacerlo así para ver si más o menos encaja, y como en la gran mayoría del ciudadano es un ignorante, pues se lo va a comprar, aunque haya algunos que se den cuenta, ¿no? Que banda, si esto al final es la profecía autocumplida. Si la gran mayoría cree que eso, pues, al final nosotros tenemos que justificar y decir algo, ¿no? Así que, bueno, por ahí va los tiros. Eso sí, los próximos meses van a ser divertidos, fenomenal. Si el mercado cae, pues habrá oportunidades de compra, porque el corto plazo siempre genera oportunidades eficientes a largo plazo, ¿no? Hombre, vista... Sí, no, quería, si quieres añade algo de lo de Gustavo, pero quería añadir un punto más, ¿no? Porque ha tocado el tema mercado y sí que me apetece saber qué pensáis del mercado. ¿Va a caer mucho más? ¿Creéis que esto es más ruido para buscar más puntos abajo? ¿Capitula incluso? ¿No? Porque está esa posibilidad de que el mercado ya entre en modo capitulación y modo recuperación después de que se haya descontado el peor de los escenarios. No sé cómo lo veis, la situación de mercado también. Pues yo justo iba a comentar esto, que creo que estoy muy en línea con lo que piensa Gustavo, que es que al mercado le viene genial porque estaba unas valoraciones un tanto exigentes, sobre todo por el lado de los valores con mayor peso en el mercado. Leía un informe esta mañana que hablaba un poco de cómo podían impactar estos aranceles en un primer momento, como digo, que se han mostrado, pero que luego supongo que se llevarán a cabo cambios en vías de negociación y demás, pero que afectaría muchísimo más a los valores que han impulsado tanto a los mercados estos 2 años, que son los 7 magníficos. El resto de valores sí que es cierto que también se ven muy afectados, pero no tanto como estos grandes, que son un poco los más globalizados, por así decirlo. Al final hay que tener en cuenta eso, que al mercado le viene muy bien, que hasta ahora sí que es cierto que hay mucho alarmismo, porque cestas de valores momentum, cestas de valores favoritos de los inversores minoristas estos últimos 2 años, pues estaban muy caras y han tenido correcciones bastante severas. Hemos visto, por ejemplo, a la misma Tesla caer más de un 50% desde máximos históricos, pero esto a largo plazo la verdad que es bastante bueno y entra dentro de la media de corrección que tiene el mercado prácticamente cada año, que es un 10%. ¿Puede ir más? Pues evidentemente que puede ir más siempre y cuando se mantenga esta incertidumbre, porque al inversor lo que menos le gusta es la incertidumbre. Una mala noticia, ok, el mercado cae y a partir de mañana ya jugamos con esa noticia descontada, pero cuando no sabes qué es lo que se va a llevar a cabo, pues sí que es cierto que el inversor tiende a tener miedo y los mercados a corregir. Ahora, sí que es cierto que ya se ha descontado mucho, es decir, aunque el índice solo muestre una caída de un 10%, hemos visto correcciones muy severas en otros lados, y sí que es cierto que había una corriente ahora que decía que quizás es un mejor momento para el value, y aunque yo no estoy muy en línea con el value, sí que considero que se abre una ventana de oportunidad para cestas de value y demás. Bueno, ya se ha abierto sobre todo en los últimos meses, un poco teniendo en cuenta ese intento de recorte del déficit, teniendo en cuenta que se ataca un poco a esas valoraciones tan exigentes, y que es muy positivo. Y un último comentario también por el lado de inflación, el crecimiento económico y demás. Durante estos primeros
trimestres o primeros meses de la administración Trump se van a ver muchas alteraciones, sobre todo debido a que las empresas se han aprovisionado con importaciones. De ahí que estemos viendo a los modelos de Producto Interior Bruto actuales desplomados. Hay que tener cuidado con esto porque luego a la hora de imponer aranceles puede que se revierta un poco la cosa y lo que ahora está lastrando a la baja el crecimiento económico luego lo puede impulsar. La clave de ese crecimiento económico estará sin duda por el lado del consumo. Esa es la baza que hay que observar en el crecimiento económico. Y por el lado de la inflación, si bien puede haber algunos repuntes de los precios en el corto plazo por los aranceles, hay que ver también cómo reacciona el consumidor y sobre todo observar el petróleo. Si el petróleo, que en estos momentos está asumiendo más ese riesgo de desaceleración que cualquier otra cosa, pues no habría un repunte de inflación tan catastrófico como se podría esperar, pero sí que podríamos ver presiones al alza en los precios, como ya estamos viendo en los ISMs. Exacto, sí. Buen apunte, lo del ISM. Joan. Sí, comentar sobre lo que has comentado del mercado. Sí que es verdad que esta caída, esta justa, ha venido bien también para purgar ciertas valoraciones, sobre todo en grandes. Tenemos algunas empresas como Google o Amazon que han pegado unos recortes bastante interesantes. Y sí que es cierto que, motivada o no por ciertos eventos, era necesario. Sí que es verdad que este anuncio de la tabla, esta simulación, que parecía que veíamos una simulación con esos números raros, ha mostrado el peor escenario, pero el mercado aún tiene esa incertidumbre porque hay abierto esa ventana de tiempo hasta el día 9. Entonces, claro, no hemos cerrado la incertidumbre. Ayer se esperaba que el mercado cerrara esta incertidumbre, para bien o para mal, pero que la cerrara. De momento no está cerrada. Ya conocemos el peor escenario, que es el mostrado en la simulación de la tabla, y a partir de ahí ahora entraremos en un escenario de ver qué tan malo será o qué favorecerá o qué países se verán menos afectados para que cada uno en su sector vaya haciendo su reajuste. Pero yo creo que la incertidumbre continúa, no se ha cerrado porque ayer no se cerró, sino que se mostró la peor cara del posible escenario, pero hasta el día 9 podríamos continuar a ver caídas. Es cierto que tampoco creo que profundicen mucho. Hoy veía el peor escenario, parece que Goldman o JP Morgan de 3.900 SP500. Es una salvajada, yo creo que eso es una salvajada. Pero sí que podríamos ver, de momento estamos viendo ahora mismo cómo está corrigiendo, aparte del gap bajista, Europa y ciertas acciones. Por tanto, la reacción es que lo que se prevé es una reacción verbalmente de que vamos a analizarlo, vamos a valorarlo, vamos a ver qué hacemos, pero que seguramente sea lo que contaba antes también Gustavo y Diego. Beneficioso para Estados Unidos, un reajuste real y pies al suelo de ciertos países y una purga de mercado que será bien aprovechada en ciertos países. Pero continúo pensando que esto era también necesario, por los precios que teníamos a final de 2024 no están puestos en valoración, y pero que sí que tengamos presente que la incertidumbre sigue instalada en el mercado, porque no se ha cerrado esta ventana hasta el día 9. Mira, lo de los 3.900 para el SP500 que dicen algunos bancos de inversión concretos, eso tendría que ser un escenario en el que vamos a una recesión muy bestia y en el que efectivamente las tecnológicas se desploman a niveles brutales, ¿no? Porque evidentemente con la concentración de mercado tan fuerte que había, pues sí que si hay un desplome súper potente de las grandes tecnológicas, podemos ver al índice corregir mucho, pero para esto tendría que ser un escenario completamente catastrofista y el peor de los casos. Yo no lo veo, ¿no? Sí que lo veo a futuro, ojo, cuidado, no 3.900, sino partiendo de un punto más arriba. Lo hablé con Gustavo en el podcast que grabamos aquí en casa, de que en algún momento va a venir una leche y un castañazo que va a ser épico. Pero no sé si esto es ahora, porque es que el inversor está tan a la espera de que esto se produzca que va a ser algo que nadie se lo espera cuando esto ocurra. Suelen ser así los crashes, ¿no? Me cuesta ver que esto sea el motivo. A no ser que el resto de países diga, pues te pongo otro arancel sobre el arancel que me has puesto y el otro responde y te pone otro arancel. Entonces, si entramos en esa espiral de guerra incontenida, sí lo veo peligroso. Pero yo creo que ya veremos, ¿no, Gustavo? Sí. No, digo que al margen de cuál sea la estrategia o no, desde luego Donald Trump ha acepta con el timing. Estamos en una bolsa, como ha dicho Diego antes, o John, perdón, no me recuerdo, que está en máximos históricos, unas de bonos altísimas, y ahora es el momento de, si quieres liarla un poco y tirar el mercado, pues qué mejor momento ahora. ¿Qué más te da que el mercado se vaya de 25 veces beneficios a 22? Es que el Standard & Poor's 500 a 5.500 no está barato. Es que no está barato. Es que te puedes permitir el lujo de seguir liándola, que lo que estás produciendo es un ajuste en el mercado que te viene bien incluso. A ver, al final es lo que yo he dicho al principio. Cada empresa va a tener que hacer
sus deberes y pensar cómo le va a afectar esto en los distintos escenarios. Desde luego, una empresa como Apple pues lo tiene jodido porque tiene que toda la producción en China y se va a ver ahora fastidiada por un arancel del 35% que dicen que ponen. Quizás le convenga producir más en Estados Unidos, repercutir el precio al vendedor final, aumentarlo con $100 y generar riqueza en Estados Unidos. Es que, por eso digo que yo creo que es una situación más micro que macro, por mucho que muchísimos economistas la estén vendiendo como una situación macro. Ahora cada empresa y cada localizador del capital, cada gestor de capital, como son los CEOs, van a tener que ver cuál es el mejor punto óptimo dentro de este abanico de posibilidades que se abren, ¿no? Pero desde luego yo creo que es pura teoría de juegos, aquí nada se deja al azar, por supuesto son movimientos arriesgados, pero bueno, habrá que ir viendo cómo vamos evolucionando, ¿no? Hay que tener en cuenta esto porque Trump, como vimos en los últimos datos de empleo, salió con una tablita atrás de cómo caían los empleos, cómo habían caído los empleos manufactureros en su día y cómo subieron en el primer mes de su mandato, ¿no? Está intentando trasladar ese crecimiento laboral o ese crecimiento económico que parece muy impulsado por el déficit gubernamental más al ámbito privado. Y eso le puede salir muy bien a largo plazo. No sé si 4 años dará para eso, pero si es un plan que se mantiene en el tiempo, sin duda que parece bastante optimista y que hay grandes probabilidades de que salga bien. Y es un poco lo que está jugando, es decir, al final estos aranceles no es porque un país le caiga mal o le caiga bien, simplemente con el objetivo de traerse la manufactura y traerse tanta industria a su región. De hecho, lo dijo ayer, al final, después de sacar la tablita, anunció como exenciones, ¿no? Si vienes a producir aquí, tu empresa no tendrá ningún tipo de aranceles. Y si quieres producir en tu país, pues obliga a tu rey, a tu presidente, a tu primer ministro a que elimine los aranceles y yo los eliminaré también. Lo dijo muy clarito. Por tanto, su plan es ese y lo quiere conseguir a toda costa. Si hay algo que no se le puede reprochar a Trump es que lo que anunció en campaña, de momento lo está intentando llevar a cabo de una forma u otra. Así que poco más se puede decir. El objetivo, creo que ahí coincido con Gustavo, está más por el lado micro que por todos los comentarios macro que se puedan llevar a cabo. Es que ahí está la clave de eso, creo yo, porque hasta Scott Bessent salió después a hablar diciendo, a ver, no os vengáis arriba porque realmente no estáis en posición de pelear esto, y que si hay más caídas en el mercado no pasa nada porque precisamente tienen el margen que comentabais. Tienen mucho margen, llevan solo 3 meses en el poder y tienen una de herramientas para levantarlo si fuera necesario. Aparte que toda la parte de aplicación de estímulos y rebajas fiscales no lo han realizado aún. Y lo que están atacando es a la base de decir, estoy atacando a esas empresas que quiero que vuelvan. Y si no quieres volver, pégate con el de arriba y exígele mejores condiciones. Por lo tanto, te estoy creando dentro de tu país un bullet, un problema, un incendio que solucionalo tú, aparte de lo que te estoy metiendo yo. O sea, que es una situación compleja a nivel de país de no porque quieras mantener tu hegemonía o tu estatus o tu a la altura de Estados Unidos en el caso de Europa. No, es que dentro de tu país vas a tener problemas o dentro de tu zona geográfica, económica, porque habrán empresas que te van a exigir o hacer estos movimientos o nos vamos a desplazar, como ya pasó hace unos años aquí en España con ciertos movimientos de empresas que ahora están volviendo con sus sedes sociales. ¿Qué presión ejercieron? Que hicieron caer partidos políticos. Pues esto a nivel mundial va a ejercer presión por parte del tejido empresarial hacia arriba, hacia la parte política, decir, eso es, claro. O tú me lo facilitas o me voy con aquel, tú mismo. Claro, ese es el problema que va a tener y está ejerciendo esa presión como buen jugador de póker que es. De todas maneras, yo por añadir un poco, o por darle el contrapunto, que es verdad que es una estrategia que estaba pensada desde hace tiempo y demás, pero yo insisto en que hay algo que se les puede torcer. ¿Y por qué os lo digo todo esto? Mirad la noticia. No, pero mirad la noticia de que Elon Musk se va a ir del gabinete de Dodge, ¿no? Del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Es decir, todas las promesas de recorte de gasto seguramente no se van a poder incluir dentro de este plan que estaba, porque dentro de su plan estaba recortar gastos, reducir déficit y sanear la economía. Pero ¿hasta qué punto van a reducir el déficit? Es que no les va a quedar más narices que no parar el tren de la deuda.
Y entonces, si no paras el tren de la deuda, sigues con el mismo problema de cara al muy largo plazo. Es decir, que esta estrategia de corto plazo negociadora para tener mejores condiciones y que va a apretar y va a permitir recaudar más a futuro, tienes que luego ponerle el contrapeso de que no vas a poder ajustar el déficit lo que habías dicho que lo ibas a ajustar. Y esa es la incongruencia de la que siempre hemos hablado con todos vosotros, decir, es que Bessent, Musk y Trump, ese tridente va a acabar a leches. Y ya se está viendo. Y ya veremos las consecuencias a futuro. Es decir, que una parte es la política comercial, que además a mí me aberra desde un punto de vista liberal el que se apliquen, ¿no? Y otra cosa es que eso sea un arma negociadora que permita condiciones a futuro mejores, como bien decía. Pero está el otro contrapunto, el contrapunto doméstico, que no lo vas a poder implementar tanto, ¿no? Ese reajuste de deuda y esas refinanciaciones a muy futuro, porque en 2025 hay muchas, pero en 2026 también hay. Entonces vamos a ver qué camino tenemos. Y yo creo que esto es un problema que estamos centrados, que si los aranceles y tal, pero cuidado con el tema del ajuste fiscal, que ahí es donde está la madre del cordero de la sostenibilidad real de Estados Unidos a futuro. Gustavo, no sé bueno, si estabas... es lo que decíamos antes, de que realmente tú como gobierno como puedes llegar a enfriar la economía, pero claro, el problema está que hasta qué punto te interesa. Entonces juegan con ese... Este proceso que están llevando a cabo no está exento de riesgos y ellos son conscientes y van a intentar jugar esa carta. Entonces el problema está que se pasen de frenada y entonces después vienen más problemas. Y ya estamos viendo, por ejemplo, en algunas encuestas de percepción de consumidores, el consumo que comentaba antes Diego, a nivel de empresa y hogares, que también comentaba Gustavo, se está enfriando porque hay esa incertidumbre, ese miedo de que realmente esto tenga una afectación directa en el bolsillo del ciudadano y sobre todo en las pautas de consumo que puedan afectar a medio y largo plazo. Y con eso están jugando y deben jugar con eso si quieren llevar a cabo lo que ellos plantean, que no es fácil, pero tienen riesgos a que puedan romper cosas. Eso sí que es evidente que está sobre la mesa. Claro, efectivamente. Al final es un juego es pura teoría de juegos, hay riesgos, el tiempo lo va a ir diciendo. A corto plazo yo creo que Donald Trump va ganando clarísimamente porque ahora el resto de jugadores tienen que tomar posición y una cosa que ha dicho John, que estoy plenamente de acuerdo, es que la presión la trasladas al resto de equipos y vuelvo a insistir, no es un problema macro, es un problema micro, donde las empresas van a tener que redefinir sus costes, van a tener una curva de costes completamente distintos, sensibilidades diferentes, una cuenta de resultados y unos guidance diferentes desde ayer, y eso es presión contra la burocracia de cada país doméstico. Así que, como venía diciendo, esto acaba de empezar y todo lo que nosotros digamos es importante, pero también es pura información asimétrica, ¿no? Uh-huh. Es muy importante seguir la evolución del consumidor porque viene muy estimulado desde la pandemia y vamos a ver cómo reacciona ahora que el exceso de ahorros se está agotando, ahora que el empleo pues no va a venir tan estimulado por el lado gubernamental, ahora también que esos cheques o esas ayudas como por ejemplo préstamos estudiantiles se van a acabar. Dependiendo qué tecla se toque dentro de este recorte del déficit que se quiere llevar a cabo, que ayer sí que se dijo que toda la parte de seguridad social y demás no se iba a tocar, sobre todo lo que se quiere hacer es reducir impuestos, reducir el gasto de la deuda y compensarlo con estas medidas arancelarias, además de tratar de reducir el gasto por otros lados, pero que no se van a tocar ninguna tecla clave. Pero claro, hay que tener en cuenta que pasar de un déficit del 6,4% prácticamente al 3%, dependiendo de la tecla que toques en un consumo que aunque era privado, estaba muy estimulado por la parte fiscal, pues cuidadito, ¿no? Porque sí que puede provocar esa desaceleración del consumo, que es lo que verdaderamente llevaría a Estados Unidos a una recesión. Por el lado del gasto sí que es cierto que claro, es importante porque al final está planteando una reducción de ingresos, que es prácticamente lo más seguro. Está planteando con estos aranceles un aumento de la recaudación por ese lado, pero que como no son firmes, no sabemos finalmente qué se puede imponer, todo el foco de los inversores está por el lado del gasto, ¿no? Que se logre reducir. Y sí que es cierto que está teniendo problemas. Ya salen los primeros conflictos entre Elon Musk y Donald Trump, que yo es una relación que no creo que pueda salir bien por ningún lado, pero oye, ojalá salga bien. Pero bueno, ya hay los primeros comentarios de que esto se puede ir acabando. Estaba planeado que se acabara en 2026.
ayer se dijo que eran falsas esas noticias de finalización, pero lo cierto es que se está enfrentando con muchos obstáculos, sobre todo por el lado judicial, ¿no? Muchos jueces están parando despidos federales, están parando recortes del gasto por ahí y demás. Por tanto, tiene un conflicto bastante grande Elon Musk porque se está enfrentando con la gran burocracia occidental, por así decirlo, ¿no? No obstante, oye, es un trabajo que desde mi punto de vista era necesario y veremos a ver si llega a buen puerto esa reducción del gasto. Pues veremos a ver, estaremos aquí para comentarlo. Sé que tenéis hoy agenda bastante apretada todos, yo también, de mi lado. Obviamente la actualidad está bollante, así que muchísimas gracias tanto a Gustavo, Diego Puertas, John Economist por estar por aquí. Ya sabéis que esta es vuestra casa y siempre es un placer charlar con vosotros. Siempre aprendo algo y siempre me cuestiono las cosas, así que muchísimas gracias a los tres. El placer es mío estar con vosotros tres y nada, con Gustavo, Diego Puertas y Héctor, siempre es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro comentario abajo de qué os ha parecido los análisis que hemos hecho por aquí. Dejad vuestro like para apoyar el contenido y suscribiros al canal. Y os recuerdo una vez más, manera de protegernos, una oportunidad que tenemos es que echéis un ojo a lo que se comentaba antes de Freedom 24, que tenéis en el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, y empecéis a rendir por ahí. Es mi opinión personal y no es una recomendación de inversión. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos.